Hola, muy buenos días. Qué bueno que estemos todos juntos aquí. Soy Mariel Rotondaro, directora financiera en Unilever y miembro de la comisión directiva del IAEF, presidiendo el comité técnico del instituto, junto a un grupo de colegas con los que trabajamos para el desarrollo de una agenda técnica sostenida en el tiempo. Con este objetivo, nos encontramos trabajando en cuatro verticales con el propósito de llevar contenido de calidad a a nuestros socios. En este sentido, contamos con la vertical de impuestos, liderada por Juan Pérez Bay, socio del grupo GNP, junto con un grupo de destacados profesionales que colaboran en esta vertical: Pablo Guzmán de Sinteplast, Daniel González de Mastelone y Oscar Moreno de Helicom. Y el objetivo es ofrecer actualización fiscal continua y aplicable, con newsletters periódicos, reuniones de actualización por temas claves, como la que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, y va a comenzar en breve, tratando aspectos laborales y tributarios de la Ley de Modernización Laboral. También buscamos poder intercambiar casos y mejores prácticas en lo que hace a nuevas tecnologías aplicadas a impuestos. Les quiero contar que además de la vertical de impuestos, estamos trabajando en una vertical de economía y mercados que está liderada por Leonel Hierro, CFO de Gador, con el objetivo de fortalecer la lectura del contexto económico y de mercados. También a través de actualizaciones periódicas, capacitaciones prácticas y espacios de networking, lo que se busca es anticipar escenarios y apoyar una toma de decisiones más sólida y estratégica en la gestión financiera diaria. El martes pasado tuvimos un webinar muy interesante sobre el Fondo de Asistencia Laboral que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, si les resulta de su interés. Otra vertical en la que estamos comenzando a trabajar es la que se refiere a finanzas sostenibles, que tiene por objetivo hacer de las finanzas una herramienta que permita la transición hacia modelos de negocios sostenibles, y también buscamos como objetivo nutrir el ecosistema. El pasado 15 de abril tuvimos también un muy buen webinar dedicado a la nueva normativa en ESG para empresas cotizantes regidas por la Comisión Nacional de Valores, así como también modificaciones en la normativa europea. Por último, y no menos importante, ya también estamos arrancando con la vertical Pymes, que es transversal a todos los temas, liderado por Giselle Duarte, CFO de Mercado Cheque, y esta vertical está pensada para desarrollar una propuesta específica para este segmento, que es motor de la economía de nuestro país, organizando contenidos y una agenda propia técnica afín a este segmento. Tuvimos un webinar el 16 de marzo referido a la Ley de Inocencia Fiscal y Ganancias Simplificadas. Todos estos webinars que mencioné, otros que ya se han venido dando, así como los distintos eventos que lleva a cabo el instituto, los pueden encontrar todos en el canal de YouTube. Ahora y sin más, desde el comité técnico los dejo con Juan, que va a estar introduciéndonos al webinar propuesto por la vertical de impuestos para el día de hoy. Gracias. Gracias, Mariel. Un lujo que nos acompañes en la apertura de este evento. Viene muy bien que vengas a contarle a a todos los participantes lo que estamos armando desde la vertical. Es que es una propuesta nueva, es una propuesta innovadora desde el instituto, y lo que buscamos es acercarle al Ejecutivo de Finanzas contenidos verticalizados, pero adaptados a lo que el Ejecutivo de Finanzas necesita. Ujú. Así que esta vertical de impuestos no pretende ser un espacio de doctrina, no pretende ser un espacio de análisis profundo de las cuestiones impositivas, de la materia impositiva, sino llevarle al Ejecutivo de Finanzas los contenidos de alguna manera digeridos, de forma tal de que podamos poner sobre la mesa un tema que acá, Dani, vos no me podés, me vas a acompañar en esto, un tema que suele ser muy ríspido y que suele ser de dificultoso abordaje. Entonces, un poco el objetivo de esta vertical es eso. Quiero además aclarar que tenemos una flamante participante nueva dentro del team, que es Paola Resnikowski, que es gerente de impuestos de Frávega. Paola la estoy viendo acá en en el grupo de participantes que está participando de este espacio, y Paola viene a aportarnos su experiencia, viene a aportarnos muchos años de trabajo en el mundo de los impuestos, así que también enriquece el equipo que estamos armando. Estamos súper contentos con el equipo que
que hemos armado. Es un equipo que tiene un muy buen balance de experiencia, de visión de negocios, de distinto tipo de compañías y de distinto tipo de perfiles. Así que todos aquellos que quieran sumarse y participar de este equipo organizador son más que bienvenidos. No me quiero extender más. Perdón, un comentario final antes de no extenderme más. Estas verticales, como bien decía Mariel, están trabajando en conjunto, entonces muchas veces generamos o eventos conjuntos o contenidos que pueden ser útiles para más de una vertical y tratamos de hacer invitaciones conjuntas de forma tal de poder llevar estos contenidos a la mayor cantidad a la mayor cantidad de participantes posible y con el abordaje necesario para las distintas verticales. Así que es un desafío lindo que nos estamos proponiendo desde el año pasado, gracias al liderazgo de Mariel en el comité técnico. Y la verdad que está creciendo de una manera muy ordenada y muy prolija y estamos muy contentos. Sin más, ahora sí no me quiero extender más y quiero darle el paso al tema que nos convoca. Hoy nos toca hablar de modernización laboral. Es un tema que está en boca de todo el mundo. Hablábamos en la previa, los medios dicen cualquier cosa. Hay que sentarse, leer la ley, que es un bodoque muy grande. Y nos parece que es un contenido muy importante para el profesional de finanzas, para el ejecutivo de finanzas, que tenemos que de alguna manera trabajar, digerir y compartir entre todos. Así que lo hemos invitado a Daniel González. Daniel González, como lo presentó Mariel, es gerente de impuestos de Mastelone. Un amigo de la casa también ahora, y un gran estudioso de la materia, de las materias en general que involucran al profesional de ciencias económicas, más allá del ejecutivo de finanzas. Así que Daniel nos armó un buen resumen de la parte laboral de la ley y de la parte impositiva de la ley, porque dentro de la ley también, por decirlo de manera técnica, se colaron algunas pequeñas reformas impositivas que está bueno que las trabajemos. Oscar Moreno, socio fundador de Helicon, y un gran amigo, por no decir un viejo amigo de la casa, digamos un gran amigo de la casa, Oscarcito, dejémoslo así. Un gran amigo de la casa nos va a ayudar moderando este evento y es un poco quien dentro del comité de la vertical de pymes es el que nos ayuda a bajar las temáticas al lenguaje del ejecutivo de finanzas y que los tributaristas no derrapemos en la curva y nos vayamos a lo que nos gusta a veces hacer, que es meternos en cuestiones específicas del tema impuestos. Así que, Oscarcito, te agradezco mucho que nos estés acompañando hoy, que estés moderando esta actividad. Como dijo Mariel, las preguntas las pueden hacer por el chat. Oscar va a estar moderándolas. Así que los dejo abrir 10 minutos exactos. No les robamos mucho tiempo al contenido. Oscar, todo tuyo. Bueno, gracias María y gracias Juan, un placer estar acá. Un poco la idea es hacer algo, como mencionaba Juan, bien práctico, bien al proceso de toma de decisiones y también trabajar en conjunto dentro de lo que es el instituto en nivelarnos con dudas que puedan surgir respecto a cuestiones regulatorias que todavía no estén claras y tal vez canalizarlas a través del instituto. Hoy es un lujo tener a Daniel quien va a estar dando esta charla y después, obviamente, la idea es que sea una charla breve, de unos 25 minutos aproximadamente, y después abierto a preguntas. Vamos a tocar temas que son interesantes para todos, que después haremos probablemente algo específico, como tiene que ver con el RIMI. Y así que son cuestiones que nos van importando a todos. Hay muchos temas nuevos, como decía Mariel, el tema del FAL, que todavía se habla mucho, pero falta, ¿sí? Entonces, sin más, avisarles que comentarios que tengan, dudas y sobre todo preguntas, las canalizamos por el chat y ahí vamos a dejar que Daniel haga la exposición y después hacemos una puesta en común con una conversación en base a las dudas que surjan. Daniel, un placer tenerte, todo tuyo. Gracias, Oscar, gracias, Juan, y bueno, mi agradecimiento también a la organización que me permite estar en este momento con ustedes. Buen día a todos. El objetivo de la exposición efectivamente va a ser realizar un punteo de los principales temas de la Ley de Modernización Laboral, que fue aprobada por el Senado allá por el 27 de febrero de este año y después fue publicada y promulgada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, quedó con el número de ley 27802. El núcleo central de la ley es la modificación de la ley de contrato de trabajo,
y al final hay algunos temas tributarios. Ambos temas es lo que vamos a abordar en esta presentación, que bueno, como creo que mencionaba Oscar y también Juan, ¿no? Digamos, a ver, yo me gano la vida con el derecho tributario, pero bueno, como soy también un profesional de ciencias económicas, entendí que este tema era necesario saberlo. Entonces, cuando hice el abordaje de la ley, bueno, una ley de 58 hojas con un montón de remisiones hacia una rama del derecho que, digamos, tenía una idea, pero no el expertise. Empecé a ver en los diarios, a ver si me podían de alguna manera poner un GPS y bueno, los diarios muchas veces dicen cosas contradictorias, pero tuve la suerte de cruzarme en una reunión con uno de los redactores de la ley, una persona de más de 70 años, un laboralista excelente y una persona muy inteligente que hizo una explicación muy sencilla, ¿sí? Una explicación muy clara. Así que lo que van a escuchar ahora tiene que ver con esa charla que yo escuché y después, obviamente, abordando la ley, ¿verdad? Bueno, el primer tema para otra vez decir, ¿no? La modificación de la ley de contrato de trabajo es muy extensa y es muy difícil abordarla en un bocado, ¿no? O sea que esto, entonces, lo que intenta hacer es un pantallazo de los temas centrales. Comenzando en decir, bueno, che, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos la necesidad de reformar la ley de contrato de trabajo que comenzó a regir en 1974. Entiendo que muchos de los que me están escuchando ni siquiera habían nacido, yo tenía 10 años. 10 años, para los que son futboleros como yo, fue mi primer mundial. Alemania, el Mundial de Alemania Federal era otro mundo, ¿no? Y si bien está bien claro que la ley por sí sola no va a generar empleo, nosotros entendemos que es un requisito necesario. No es el suficiente, pero es un requisito necesario para la generación de empleo. Primero porque, bueno, obviamente, ¿no? Cuando esto se pensó en el 74, pasó por delante en todas estas décadas un avance tecnológico formidable, en donde las empresas tienen que operar en esquemas totalmente distintos, ¿no? La evolución tecnológica, los cambios que se generaron en la robótica, la inteligencia artificial ahora, genera naturalmente la necesidad de adaptar el marco normativo a esta nueva realidad, ¿no? Porque, bueno, además de eso, las rigideces que tiene el régimen general laboral actual, previo a la ley, son muy importantes. Por eso la intención de la nueva ley es fomentar un marco normativo que además propicie la normalización del mercado laboral, porque los que saben hacer las cuentas respecto al trabajo en negro dicen que el 50% de los trabajadores activos en nuestro país están fuera de la registración, están en la marginalidad. La ley también busca bajar el costo laboral de las empresas para que puedan además competir con las empresas del exterior en este nuevo modelo económico en donde nos empezamos a abrir. Con lo cual, y por último, ¿no? También busca bajar el volumen de litigiosidad, ¿no? Que genera también un costo muy grande para las empresas. Así que bueno, teniendo en cuenta el GPS que le acabo de mencionar, les propongo que me den su atención por 20 minutos y voy a recorrer 20 temas que entiendo que por lo menos tenemos que conocer, ¿sí? Para después hablar con el aspecto laboralista que corresponda, pero lo tenemos que saber. Entonces, bueno, vamos a ir recorriendo cada uno de estos 20 puntos rápidamente. Primero lo básico, ¿no? Bueno, el ámbito de aplicación de la ley se define por la contraria. Hay una nómina de sectores que no quedan incluidos, el sector público, el trabajo agrario, el personal doméstico, las prestaciones reguladas por contratos civiles y comerciales. Hasta acá ya estaba. ¿Qué le agregan? Le agregan los trabajadores independientes y sus colaboradores, una nueva figura no laboral incluida en la ley de bases, que ahora queda remarcado y queda fuera de la ley de contrato de trabajo. Trabajadores independientes de plataformas digitales, deliveries, Uber, se los saca del plano laboral y se los lleva al plano civil. Personal embarcado, incluido en la ley de navegación. Y bueno, personas que trabajan en un contexto de encierro, los que trabajan en el sistema carcelario. Así que bueno, eso es lo básico, lo que está dentro y lo que está afuera. Segundo tema importante, presunciones de existencia de contrato de trabajo. Cuando se
sancionó la ley de contrato de trabajo original en el 74, Norberto Centeno, que fue el laboralista, que fue el escriba de la ley, incorporó una presunción que establece que cuando existe una prestación de servicios por parte de una persona, genera una presunción de relación laboral y eso genera una presunción de contrato de trabajo, un tema central. La ley modifica esto y excluye de la presunción a las contrataciones de obra o servicios profesionales y de oficios cuando se emitan recibos, facturas o el pago se realice de manera bancarizada. Es decir, que quien invoca la relación laboral la debe probar. Esto es muy importante. Lo que se está eliminando es la presunción. Por ejemplo, si el profesional invoca la existencia de una relación laboral y emitió facturas, no hay una presunción. Y el profesional tiene que demostrar que cumplió órdenes, cumplió horarios, que existía una relación de dependencia económica, jurídica y demás. Es un tema muy importante. Tercer punto, la antigüedad cuando un empleado vuelve a ser contratado por el mismo empleador. Actualmente, cuando esto ocurría, volvía a recuperar la antigüedad que tenía acumulada con el trabajo anterior que tuvo con la empresa. Esto se mantiene, pero si el reingreso sucede luego de 2 años de la desvinculación previa, ¿sí? Es decir, que si pasan 2 años, el conteo de la antigüedad comienza de cero. Y si el reingreso es antes de los 2 años, va a permitir compensar lo que tenga que pagar en una nueva desvinculación, lo que pagó en la anterior, pero ajustado por IPC, no a valores nominales como estaba hasta hoy. 4. Responsabilidad solidaria por la contratación o subcontratación en el establecimiento. Acá se pone énfasis en el control. La empresa tiene que realizar el control de los contratistas. Y ese control, quill, recibos, cobertura de RT, exime de responsabilidades solidarias, aunque los medios de prueba se hayan falsificado por parte del contratista. Hoy estaba dicho que la contratación y subcontratación de actividades específicas propias del establecimiento generaba responsabilidad solidaria en el comitente, independientemente de que la empresa realizara el control. Prestaciones no remunerativas. Hay mucho litigio con este asunto porque luego el empleado iba a la justicia y alega que ese pago en negro integra el salario. Se agrega el listado de prestaciones sociales no remunerativas a los servicios de comedor en locales en las cercanías de la empresa en horario laboral. Esto ya estaba en planta. Plan de medicina prepaga. Se mantiene ropa de trabajo, guardería hasta 6 años, provisión de útiles escolares al inicio del ciclo escolar y curso de capacitación. Y además se incorporan los siguientes conceptos: Internet, telefonía celular, traslados desde casa al trabajo y viceversa, pero en transporte público y con comprobantes, como dato de vivienda cuando a un empleado se lo traslada lejos de su casa, y entrega de acciones de la empresa, stock options, ¿sí? Todo esto no integra ni la base indemnizatoria y tampoco la base del SUS. Ius variandi, una palabrita que me acabo de aprender en latín. Ius variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar unilateralmente ciertas condiciones del trabajo dentro de límites razonables, legales, que no modifique las condiciones esenciales, como por ejemplo los horarios, el lugar de trabajo, ni provocar un perjuicio material o moral. Con la nueva ley se elimina el perjuicio moral y el resto se mantiene. Pero el tema acá es que el empleado, en el anterior régimen, podía ir a un juez y pedir un amparo con medida cautelar para que restablezcan las condiciones modificadas, alegando que había un abuso en el ejercicio del ius variandi. Y el juez podía ordenar una medida cautelar definiendo que el cambio vuelva atrás. Y esto es lo que elimina la ley. Y es muy importante, porque entonces el empleado se queda con 2 alternativas. O acepta las nuevas condiciones impuestas por el empleador o se considera despedido. 7. Otro tema interesante, salario dinámico. La negociación colectiva es una herramienta importantísima que la dan las partes en la oportunidad de negociar, creando un derecho adecuado a cada actividad. El salario dinámico prevé la posibilidad de acuerdos que tengan en cuenta la productividad,
y los conceptos variables por sobre la paritaria. Es decir, que el salario dinámico es la posibilidad de que se acuerde otorgar bonos atados a la situación de cada empresa. Y la novedad es que pueden ser pactados sin que eso genere habitualidad. Esto va a permitir, en algunos casos, de implementar bonos en forma mensual, variable, sujetos a, por ejemplo, un proyecto, sin que ello genere un derecho adquirido. Esto es algo novedoso para toda nuestra estructura legal laboral. Forma de pago del salario, punto 8. Le agregan que se puede pagar en moneda extranjera y además se eliminó la posibilidad de pagar en efectivo el salario, que se usaba sobre todo cuando el trabajador lo pedía porque tenía un embargo. 9, jornadas y descansos obligatorios. Se mantiene el esquema de 8 horas diarias y 48 semanales como límite legal de trabajo. Se obliga a mantener las 12 horas de descanso entre jornada y jornada y 35 horas consecutivas de descanso semanal. Sin embargo, se flexibiliza un poco la distribución de la jornada. Se habilita a pactar una jornada desigual, computando esos topes, esos límites, pero en base a promedios, y ya no al límite diario o semanal. Esta flexibilidad se vincula con el banco de horas extras, que ahora lo desarrollo, lo explico en el punto 10, banco de horas extras. Se habilita que por convenio colectivo o negociación individual para los trabajadores fuera de convenio se pueda establecer este esquema de compensación de horas extras, de manera tal que la empresa no las tenga que pagar, sino simplemente compensarlas con descansos. En el sector automotriz ya existe el banco de horas previsto por los convenios colectivos. Ahora van a tener un sustento legal, porque antes tenían alguna contingencia frente a eventuales reclamos del trabajador. En esencia, es compensar las horas en los picos de trabajo con los momentos de baja actividad. 11. Vacaciones. Se mantiene el periodo vacacional entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo de las partes. De alguna forma, se recoge lo que hoy es la realidad. Y se reduce el plazo de notificación previa de vacaciones a 30 días y se habilita al fraccionamiento, que no puede ser menor de una semana. Limitación por licencias por enfermedad y culpable. Bueno, finalmente el tema no quedó. ¿Se acuerdan que había salido en los diarios que era, bueno, un empleado sale a hacer un deporte luego del horario de trabajo, tiene un problema muscular y eso le impide trabajar y, bueno, la licencia por enfermedad lo tiene que cubrir. Bueno, eso se quiso sacar, bueno, eso quedó así. Solo que ahora se incorpora la obligatoriedad de presentar certificados médicos que incluya diagnóstico, tratamiento y días de reposo, debiendo ser emitidos por médicos habilitados y firmados digitalmente conforme a un procedimiento de recetas, que es una ley, la 27.553. Como se aclara, tienen que ser médicos. Los psicólogos quedan afuera. Y además, el tema de los certificados era un tema muy complicado, que estas nuevas formas le dan trazabilidad, para evitar los certificados truchos, ya que no podrá invocar que le robaron el sello, que le robaron el talonario, que la firma otra persona, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando hay discrepancias médicas por tratamientos médicos contradictorios, se habilita la situación de una junta médica que podrá ser pública o privada de reconocida trayectoria. Extinción de trabajo por fallecimiento del trabajador. Punto 13. Cuando un empleado fallece, puede generarse el problema que comienzan a aparecer que la persona tenía hijos no reconocidos, convivía con otra persona, situaciones en donde el empleador está en el medio y no sabe a quién pagarle. Y ya sabemos el adagio que dice, el que paga mal paga dos veces. Ahora se aclara que quiénes son las personas que tienen derecho a cobrar la indemnización por fallecimiento. Es el cónyuge o el conviviente, los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad con certificados únicos de discapacidad. Y el empleador queda liberado del pago si cancela la indemnización dentro de los 30 días de ocurrido el deceso, considerando la documentación que tenga en su poder. Ya que estamos con indemnizaciones, el punto 14, indemnización por antigüedad, se mantiene el esquema actual, un mes
de sueldo por cada año de antigüedad, tomando la mejor remuneración mensual normal y habitual que percibió el trabajador el último año. Me enteré que había existido una idea en el inicio, en el Consejo de Mayo, que se topiara en 10 años la antigüedad, pero bueno, finalmente no fue receptado por el gobierno. Sin embargo, se hacen las siguientes aclaraciones. Se define que es mensual, normal y habitual. Se elimina el SAC de la base de cálculo y los conceptos de pagos no mensuales, los bonos. Segundo, serán normal aquellos conceptos variables que se hayan percibido, pero no considerando el mejor del último año, sino el promedio del año o los últimos 6 meses, y se debe tomar el más beneficioso para el trabajador. Y habitual, significa que por lo menos se tiene que haber percibido por 6 meses en el año. Todo esto va a bajar mucho la litigiosidad. Punto 15. Preaviso. Se elimina la obligación de preavisar durante el periodo de prueba. 16. Actualización de los créditos laborales en los juicios. Muchísimas discusiones en los últimos años en el impacto que tenían los créditos que salían de la Cámara Laboral del Trabajo, que llevan a sentencias exorbitantes por la duración de los juicios y por la dinámica inflacionaria que había existido. Ahora se aclara y se establece que todos los juicios que se están tramitando van a tener un tope, que es IPC más 3% anual. ¿Sí? Por otra parte, cuando se tenga una sentencia en contra de las empresas, las sentencias se van a poder pagar hasta en 6 cuotas para empresas grandes y 12 cuotas si son pymes. Entra acá también, en el pago en cuotas, los honorarios de los abogados y los peritos. Bueno, creación del FAL. Este es un tema que seguramente ustedes ya le hicieron recontra doble clic, ¿sí? El Fondo de Asistencia Laboral está destinado a ayudar al pago de las indemnizaciones laborales por extinción del contrato de trabajo. Esto no quiere decir que si este fondo es insuficiente, el empleador queda liberado. El empleador va a seguir siendo responsable por el pago, pero va a poder echar mano a este fondo. ¿Cómo funciona? Funciona con una cuenta individual por empleador, no por un empleado. Cada empresa debe constituir una cuenta propia que va a tener las características de un fondo separado, un patrimonio de afectación destinado al pago de determinadas indemnizaciones, entre los cuales también están los acuerdos de vinculación laboral del 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. No modifica el régimen anterior en cuanto a la indemnización y solo cubre a los trabajadores registrados con por lo menos 12 meses de antigüedad. La contribución a este fondo es del 1% para las empresas grandes y del 2,5% para las pymes. Y esto se compensa con la reducción de las contribuciones al SIPA, lo que se pagaba al SUS. ¿Sí? Es decir, no sale más plata del bolsillo del empleador, sale la misma plata pero con distinto destino. Y esto tiene un impacto directo sobre el costeo de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista financiero, porque antes lo que aportaba iba directamente al régimen previsional y ahora es un fondo que va a quedar en beneficio de las empresas, porque va a cubrir las indemnizaciones que las empresas pagan. Y estos fondos que se aportan al FAL van a ser administrados por una empresa autorizada por la CNB. Esos fondos y la renta estarán exentos de tributar impuestos a las ganancias e IVA. Por supuesto que todo esto falta reglamentar y también con normativa de CNB y seguramente, bueno, ustedes le van a saber sacar jugo. Es como que me hace acordar, me da un déjà vu de las AFJP este fondo, ¿no? Bueno, punto 18. Ya llegamos al final. Se introducen 2 esquemas para fomentar la contratación de empleados en blanco en las empresas. Uno es el régimen de incentivo a la formalización laboral. Tiene una sigla que es RIFL. Va a tener vigencia durante 1 año. Obviamente va a ser optativo y se aplicará a las nuevas contrataciones bajo ciertas condiciones. El beneficio que van a tener las empresas que adhieran a este mecanismo es la reducción por 48 meses de la alícuota del SIPA, que va a integrar solamente el 2% y la alícuota que se deriva al PAMI del 3%. Es una reducción muy significativa de las contribuciones superior al 50% actual.
Esto va a tener ciertos condicionamientos, no va a poder aplicar a empleado desvinculado por el mismo empleador en los últimos 12 meses para evitar la utilización fraudulenta de beneficio, y el empleado tiene que haber estado desempleado los últimos 6 meses o estar desempleado y venir del sector público. Y el segundo esquema de blanqueo es la promoción de empleo registrado. Este es un nuevo blanqueo que se va a implementar, que va a estar totalmente sujeto a reglamentación. Simplemente se da la pauta que el blanqueo va a implicar una condonación de por lo mínimo 70% de los aportes no ingresados y va a tener un esquema de reconocimientos de años de servicios para el trabajador que se blanqueen. Obviamente que esto está pendiente de reglamentación. 19. Derecho de huelga. En Argentina no está regulado, salvo en el caso de los servicios esenciales. Acá se crean 2 categorías. Servicios esenciales, en donde el gremio tiene que garantizar al menos el 75% de la actividad, y actividades de importancia trascendental, que se debe asegurar para el ejercicio del derecho de huelga como mínimo un 50% de la actividad. Hay un listado que es bastante largo, con muchas actividades. Tanto es así que los gremios están diciendo que lo que se intenta con esto es eliminar el derecho de huelga. Y el punto 20, muy importante, el concepto de ultraactividad. Los convenios colectivos que están vencidos continúan vigentes hasta que las partes negocien una nueva condición. Con la nueva ley se establecen que las cláusulas obligacionales, la plata, las contribuciones, no se prorrogan automáticamente. Estas cláusulas caen. Por eso es importante, la idea general es que se necesita modernizar el marco normativo. Y los gremios se les genera un incentivo. Si vos querés seguir cobrando lo que cobrabas, vas a tener que venir y sentarte a negociar. Porque yo no, como empresa, como empresario, necesito nuevas condiciones para poder operar razonablemente mis negocios. Y acá está, entiendo, la verdadera modernización del marco normativo laboral o el moño de todo esto. Porque hoy, gran parte de los trabajadores están en condiciones de convenios colectivos de trabajo que en su mayoría vienen del año 74. Del año 74. Y hay otra tanda del 89. Por lo tanto, las empresas van a tener como herramienta para presionar a los sindicatos para sentarse a negociar nuevos convenios, para modernizar todo el esquema normativo convencional que regula el trabajo en las empresas. Esto es importantísimo, ¿no? Tener en claro que necesitamos para poder operar y plantearle al gremio cuando nos sentemos a negociar. Ahora, seguramente esto vamos a entrar en una etapa de tensión con el sindicato, ¿no? Porque podemos salir a negociar cuestiones de fondo que hacen a la operación de la empresa. ¿Qué es lo que necesitamos recuperar para acercarnos a la rentabilidad perdida, ¿no? Bueno, mis palabras finales, ¿no? Yo entiendo que, otra vez, sin ser laboralista, los que saben, esta persona que tuve la suerte de escuchar nos dijo que, bueno, esta ley logró lo que se pudo, pero se modificaron muchos aspectos del viejo régimen que generaban mucha litigiosidad, que pone en evidencia que es la primera modificación en serio que se hace. El problema es que las empresas tienen algunas herramientas que tienen que usar. Naturalmente que a los gremios no les va a gustar que las usemos, ¿no? Así que como evaluación general se ha logrado un avance muy importante. Y para cerrar el tema laboral, mencionar que se ha transferido las funciones judiciales laborales al ámbito de la CABA. Y esto va a tener un gran impacto, porque actualmente las causas laborales se tramitaban en la Justicia Nacional de Trabajo y la conformación de la Cámara siempre estuvo muy alineada y muy inclinada hacia el sector sindical. Así que por acá también se va a lograr un beneficio para los empleadores. Bueno, hasta acá todo lo que es la parte laboral. Abro ahora el tema de los aspectos impositivos que están al final de la ley de modernización. Los voy a ir enumerando y luego haré un pequeño doble clic, ¿no? Empezamos con el RIME, que es un régimen de incentivo para medianas inversiones. Es un primo del sistema RIGI, ¿sí? El tema RIGI, recuerden que es un esquema para grandes inversiones, hay que presentar un proyecto, hay que invertir por lo menos $200 millones. Bueno, esto es para medianas inversiones. En el IVA hay una reducción
del 10,5% en la alícuota para la producción de energía eléctrica utilizada en los sistemas o equipos de riego destinados al sector agroindustrial, que ya está vigente. También modifican el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias tenemos, a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 25, van a permitir ajustar los quebrantos. Nos dieron un gran regalo, porque hasta ahora, desde la ley de convertibilidad, para los que venimos trabajando desde la década del 90, se estableció que no se podía hacer el ajuste por inflación impositiva. Imagínense que veníamos pagando por ganancias ficticias. Afortunadamente la Corte, desde el año 1904, viene dictando sentencias vinculadas con confiscatoriedad. En ese entonces, el caso era Rosa María del Cané, el peronismo no existía, 1904, una donación que estaba haciendo muy importante a la Iglesia Católica, y había un impuesto en la provincia de Buenos Aires que se quedaba con el 48% del acervo hereditario. 48%. El destino era construir escuelas. Y la Corte estableció en ese momento que había una absorción sustancial de la riqueza. Y ahí empezó todo el camino de sentencias de la Corte. Llegamos a 2011, Candy, aparece un número mágico haciendo una cuenta determinada. Si la tasa efectiva superaba un determinado importe, eso era confiscatorio. Y así seguimos hasta llegar a Telefónica y muchos otros casos. Entonces, hasta antes de esta ley, para hacer valer tu derecho de poder ajustar los quebrantos y pagar sobre ganancias reales y no ficticias, había que establecer una demanda. Afortunadamente, a partir de los ejercicios, quebrantos acumulados a partir de ejercicios que comenzaron el 1 del 25, se va a poder ajustar. Segundo, incluyen como exento los intereses de plazo fijo, ya estaban en pesos, ahora también de moneda extranjera, eso a partir del 2026. Un tema que, a ver, para todos aquellos que cuando cobran el bono se compran un departamento y lo alquilan, establece que las ganancias derivadas de alquiler de inmuebles con destino a casa habitación únicamente, están exentos desde el año 26. Y también, vinculado con esto, están exentos los resultados por ventas de inmuebles y de derechos, los que están en fideicomisos en pozo, están exentos del 2026. Y acá no es solamente de casa habitación. No es solamente de casa habitación. Y después, para aquellos que se dedican a la actividad ganadera, se establece una opción de evaluación de hacienda, vaquillones y novillos, de invernada y engorde de corral a partir del 2026. Después, también toca impuestos internos. Ahí se eliminan a partir de abril el impuesto interno de los seguros, de servicios de telefonía celular, objetos unitarios, vehículos automóviles, motores, embarcaciones de recreo, deportes y aeronaves, por si alguien tenía en los planes comprarse una avioneta. Fuera de lo tributario, lo que pude identificar, al final hay una serie de derogaciones, muchísimas cosas, bueno, encontré la ley del Estatuto de Periodista derogada, la ley del Estatuto de Viajante derogada, la ley del régimen de teletrabajo derogado. Para el final, y cerrando mi intervención, espero que esté a tiempo, voy a hacer un pequeño doble clic en el RIMI. RIMI, régimen de incentivos a las medianas inversiones. Recientemente reglamentado, en parte, por el decreto 242 del 96, publicado en el Boletín Oficial del 13 de abril. ¿Qué falta reglamentar? Ahí tiene que salir una resolución conjunta de ARCA, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura. Dicen que en 30 días podría llegar a estar. ¿Cuáles son los beneficios? Tenemos beneficios en ganancias, amortización acelerada. Para bienes muebles, en 2 cuotas iguales, anuales y consecutivas. Para obras, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales iguales y consecutivas que surja de considerar la vida útil reducida en un 60%. Riego agrícola, equipos de alta eficiencia energética, semovientes y malla antigranizo se puede amortizar en un año, en una cuota. Y complementando a la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, tenemos la devolución de crédito fiscal en IVA si la inversión genera un saldo a favor en el tributo. ¿Eso cómo funciona? Luego de transcurrido 3 meses contados a partir de la fecha de la factura de inversión, que fue la declaración jurada, ahí comienza. ¿Cómo se va a percibir? Se va a percibir en 6 cuotas, o se puede compensar o se puede transferir. Hay un tope que va a tener,
que es el 50%, el tope es el 50% de la partida presupuestaria vinculada con las devoluciones de IVA. ¿Sí? Acá le pusieron este requisito. ¿Quiénes pueden aplicar? ¿Quiénes se pueden adherir? Las micro, pequeñas o medianas empresas hasta la categoría de empresa tramo 2 en los términos del artículo 2 de la ley 24.467. ¿Qué tipo de inversiones se pueden hacer? Adquisición, elaboración, fabricación y o importación de máquinas nuevas, excepto automóviles. Tienen que calificar en un anexo, en el anexo 1 del decreto 557/23. También categorizan la realización de las obras y gastos de instalación afectados directamente a la actividad productiva, en Argentina, ¿no? Naturalmente. También quedan alcanzadas aquellos bienes que las integren y complementen en forma inescindibles. Y en el tema de las obras quedan comprendidas las que posean un grado de avance inferior al 30% de la inversión de la obra. ¿Sí? También se pueden incorporar sistemas y equipos de riego, de bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, vacas. ¿Cuáles son las inversiones mínimas? Microempresas, $150.000. Pequeñas empresas, $600.000. Medianas empresas tramo 1, $3,5 millones. Medianas empresas tramo 2, $9 millones. Muy importante, no tienen monto mínimo de inversión los sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, que son las vacas. ¿Cuándo entra en vigencia el régimen? Las inversiones que se realicen a partir del 6 de marzo y por un plazo de 2 años contados desde la resolución conjunta de ARCAP, más la Secretaría de Energía, más la Secretaría de Agricultura, que emitan en los próximos 30 días. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que hayan comprado a partir del 6 de marzo, vinculado con un proyecto productivo que categorice según lo que yo les acabo de explicar, entra. ¿Sí? El acceso al beneficio procede en el ejercicio fiscal donde se verifica la puesta en marcha. Otra vez, el acceso al beneficio procede en el ejercicio fiscal donde se verifique la puesta en marcha. Y la puesta en marcha se define como la afectación del bien o de la obra a la generación de ganancia grabada. Y esto puede ocurrir incluso después del plazo de 2 años, ¿verdad? Y por último, ¿se pueden quedar los beneficios? Sí, y para que no caduquen los beneficios, los bienes deben permanecer en el patrimonio durante 2 años. Hay otras particularidades vinculadas con el régimen, pero me parece que llegué al tiempo y además para seguir profundizando hay que esperar las normas reglamentarias que faltan del RIMI. Y bueno, espero que les haya servido mi intervención y abrimos el micrófono para aquellos que quieran hacer algún comentario, Juan, Oscar o los que participaron como escuchas de la reunión. Daniel, muchas gracias. Muy, muy bueno, muy claro todo lo que dijiste. Es un montón de información que hay que ir procesando y decantando. Y así que gracias por eso. Te paso una pregunta que acá hizo Jorge, que es ¿cuáles son los topes incluidos para el pago de indemnizaciones? Bueno, a ver. Los topes incluidos para el pago de las indemnizaciones, ahí tenemos que sigue vigente. Recordamos que cuando vamos al artículo 245, habla de un sueldo por cada año, pero después hay un párrafo que dice que no podés superar una determinada cantidad de los sueldos, mínimo vital y móvil. Y ahí se sigue usando la sentencia, el fallo de la Corte de Bisotti, que dice que vos, por lo menos, tenés que pagar el 67% de la antigüedad del empleado. Y con respecto, por lo menos significa un piso. Después de ahí para arriba, vos podés indemnizar, entre comillas, sin límite. ¿Sí? Podés pagar el 100%, podés pagar el 150%. Siempre, digamos, resulta lógico abrazarse al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque la Corte tiene dicho en otra sentencia que todo lo que se pague por gratificación por cese no queda grabado en el impuesto a las ganancias. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Daniel. No sé, Jorge, si te aclaró o tenés alguna duda adicional.
Y acá algo que mencionaste, te hago la pregunta así, respecto a cuando uno tiene contratada una empresa que provee servicios, ¿sí? Sí, Como a veces terminaba siendo solidariamente responsable en un claro, juicio laboral, ¿sí? exactamente. Sí. Entonces, ¿ahora hay que tomar algún tipo de recaudo adicional? No, vos fíjate, Pues, vos lo único que tenés que hacer, vos contratás el servicio de limpieza. Le pedís el quill, le pedís el pago de RT, las cosas que hoy controlás. Pero hoy controlabas y mantenías la responsabilidad solidaria. Hoy vos controlando, la responsabilidad solidaria se acabó, no existe, se cortó. excelente. Bueno, clarísimo. Muy bueno, Daniel. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Esto seguramente van a ir surgiendo y sobre todo con algunos temas que todavía no están. Ahí Fernando pregunta si hay una estimación para el inicio del FAL, cuáles serían los pasos de la empresa y cuándo deberíamos hacer algo. Y ahí, Daniel, si querés, si Claro, no, bueno, a ver, contesto el yo. FAL, sí, simplemente ayer, te apostillo esto, ayer en los diarios salió que, a ver, cuando salió aprobada la ley que estuvimos hablando, hizo un planteo judicial, una medida cautelar, la CGT, que en primera instancia le dieron la razón. Esto no detenía totalmente la ley, sino había un pack que creo que eran 83 artículos de la ley, son muchos más. Afortunadamente, una Cámara lo dio de vuelta en estos días y gracias a eso, ayer en los diarios dijeron que bueno, era inminente la reglamentación, pero que en el caso particular del FAL es tan importante, hay que dar tanto detalle que va a tener un decreto reglamentario específico. Entiendo que la ley decía que el FAL tiene que estar vivito y coleando a partir de junio. Que Correcto. además, a ver, yo lo que digo es, además del jugo que le van a sacar ustedes que saben del tema financiero, tenemos el tema económico, ¿no? Porque antes era un gasto que impactaba en el estado de resultado. Ahora va a ser un crédito, ¿sí? Y los beneficios de toda la inversión va a estar exento de pagar impuestos. ¿Sí? Yo creo que es una cosa muy grande lo que se viene, ¿no? Se van a poder lucir ustedes. Totalmente, gracias. Así que, Fernando, esperaríamos a tener bien reglamentado para hacer algo. Igual hay mucho movimiento ya. Héctor pregunta, ¿a partir de cuándo entra en vigencia el RIFRE? Eso tiene que reglamentarse. Los dos temas de blanqueo que comenté al final están totalmente esperando la reglamentación. ¿Sí? Y en la reglamentación no está como en el FAL que tiene una fecha ya clavada que tiene que empezar. ¿Sí? Así que bueno, seguramente en esta reglamentación que están por sacar que es, en el diario, seguramente ahí va a salir y vamos a tener mayor precisión. Excelente. Bueno, Daniel, de momento no hay más preguntas. A ver si hay alguna última pregunta. Siempre vale la aclaración, consulte a su laboralista de confianza, ¿no? Porque vamos, O asesor tributario también, Dani. yo en los tributarios, bueno, sí, ahí me preparé más, estoy ahora trabajando la tesis de la maestría que hice hace poquito, confiscatoria de materia tributaria, estudiando sentencias de Estados Unidos que son fuente del derecho en Argentina, pero en lo otro soy un alumno por siempre, ¿viste? Me gusta aprender, me gusta estudiar, así que, pero Tengo yo bueno. una pregunta cortita, Oscar, perdóname. Dani, ¿cuándo se espera que esté disponible esta resolución conjunta para terminar de reglamentar el RIMI? Mira, me dijeron con una muy buena fuente que en 30 días va a estar en la calle. Ok, ahí hay, 30, o sea, en mayo. vos sabés que yo tengo ahí mucha vinculación con el mundo PYME, fui presidente de Sí, PYME muchos años y participo de la vertical PYME y de aquí del instituto. Y hay muchas consultas respecto de RIMI, porque lo que estamos viendo es que hay mucha inversión contenida en el mundo PYME, claro. que ahora tienen que salir a hacerla para buscar más competitividad, para ser más eficientes, traer la máquina que antes no quisieron o no pudieron traer. Entonces, el RIMI es como que están todos ahí agazapados esperando que salga para aprovecharlo. Está en la línea cargada. Ahora, algo que dije que no hay que dejarlo pasar. La ley salió el 6 de marzo y desde ese momento
para las inversiones, si vos el 6 de marzo hiciste una inversión respecto de un proyecto, esto no es como el RIGI que vos tenés que presentar un proyecto de inversión y el MECON lo tiene que analizar y volver para arriba. Ya está. Si eso tiene que ver con un proyecto de producción, ya, si es negocio para vos, un precio de compra de una inversión de hoy, lo podés hacer. Obviamente que después, viste que los beneficios son inversiones que haces desde el 6 de marzo, los 2 años siguientes se cuentan desde que salga esa resolución que falta, y después los beneficios los vas a tener recién a partir del momento que te empieza a generar ganancia grabada, ¿viste? Pero digamos, si hoy tenés que bajar el martillo a comprar una máquina, que es un negocio, hacelo porque ya está dentro. Excelente, clarísimo. Gran dato. Ahí, en base a esto, te pregunta Héctor, si la inversión se hace adquiriendo bienes en el exterior, ¿qué fecha se considera? ¿La del pago o la de la nacionalización? Yo entiendo que tiene que ser la nacionalización, ¿sí? Porque ahí es donde pagan los tributos, todo, digamos. Me parece que es ahí, ¿sí? La fecha de la factura. A ver, ahí vas a tener la fecha de la factura, la fecha del despacho de importación, ¿sí? Lo estoy pensando en voz alta, ¿no? A ver, cualquier cosa que hagas ahora ya entra, ¿no? Entonces vos decís, bueno, el pago no interesa. Lo que me interesa es, vos vas a tener la fecha de factura del que te lo vendió del exterior y vas a tener la fecha de la nacionalización, ¿sí? Bueno, vamos a ver, seguramente esa respuesta va a estar dentro de la normativa de ARCA, de la parte de ARCA. Tiendo a pensar que, digamos, la factura que me emite el proveedor del exterior, que me manda el bien, pero bueno, habrá que ver si la FIP no le pone el ojo y dice, bueno, el despacho de importación, la fecha de nacionalización, digamos. Para mí el pago no tiene que ver con la documentación de compra. Pero bueno, es una buena duda para tener claro. Sí, sí. Bueno, excelente, ya estamos prácticamente en horario, así que muchísimas gracias, Mariel, por sumarte, súper interesante lo que están Al haciendo. contrario, Gracias, gracias a Juan. ustedes. Gracias a Daniel, ustedes. espectacular tu exposición, súper claro. Nos da, a veces, como bien dijiste, uno lee cosas en el diario y a veces nos perdemos un poquitito más, así que con esto tenemos mucho para decantar y seguir trabajando. ¿Sí? Bueno. Millón de gracias y a todos los esperamos en los próximos webinars que estamos desde el instituto, que vamos a hacer muchas cosas así, con pequeñas píldoras de conocimiento para bajar al llano y llevar a la ejecución en el día a día. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por sumarse. Bueno, Gracias. un gusto estar. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Bueno, que sigan los éxitos. Gracias.